Hola. Les soy sincera, a mi punto de vista me encantó. Yo no Bueno, tuve la oportunidad de ir la primera ocasión por temas muy personales, pero sí, no me arrepiento en lo absoluto de haber llegado, me pareció, la felicito y gracias. súper. A ver, Sergio. Muy buenas noches, licenciada. Gusto de saludarle. Hola, Sergio. Pues para comentarle, licenciada, para mí también era la primera vez que iba a esa actividad. Me pareció muy completa, muy bonita. Pues gracias a Dios me puede traer el libro, la ley de amparo, la constitución y pues todo eso nos va a apoyar bastante en el curso. Pero la felicito, licenciada. Muy bonita esa actividad. Qué bueno que te gustó y qué bueno que pudiste. ¿Estuviste en el curso constitucional también, Sergio? No. No, sí, es la No, primera. licenciada. Porque para los que estuvieron en el primer semestre, ya tienen 2 constituciones y 2 leyes de amparo, ¿verdad? Porque ellos se llevaron el de la primera actividad que tuvimos. Saben que era algo que incluso conversamos con los profesionales que dan los cursos en el Instituto de Justicia, como se los presenté ese día, profesionales con estudios de posgrado, algunos incluso fuera de Guatemala, gente muy preparada. Que a mí, por ejemplo, nunca me llevaron ni siquiera un juzgado de paz. Me hubiera encantado que me pudieran llevar a conocer estas instituciones en las que, pues en algún momento todos ustedes van a tener o que litigar o que trabajar. Su formación va a determinar a dónde van a llegar ustedes, pero es importante que en principio las conozcan, que pierdan el miedo también a llegar. Otra de las finalidades es que ustedes empiecen a familiarizar, a verse. ¿Cómo está? Hola Juan, qué gusto verte. Igualmente. Porque pues ya vamos a regresar a las clases presenciales y como les decía, también en esa oportunidad es importante que ustedes aprendan a desarrollar sus habilidades. Algunos se nos dificulta trabajar en equipo, pero ya hay que aprender a desarrollar esas habilidades para interactuar con colegas. ¿Sí, Claudia? Tengo a Claudia y a Nini. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros, mucho gusto. Pues yo en lo personal me siento muy feliz y muy contenta, muy agradecida con usted por estas actividades, porque creo que nos acercan al ámbito que nosotros debemos empezar a conocer y a frecuentar. Es muy agradable y es muy bonito desde el inicio porque pues ya lo tratan a uno como licenciado, las personalidades que están ahí, se siente uno así como wow. Y la verdad... Poco le dijiste tú, Pérez, ella falta poco. Les decía yo a mis hijos, les comentaba la experiencia, les digo yo, la verdad estar en ese lugar para mí pues en lo personal es como un templo de saber y lo veo de esa forma y para mí usted es una de las mejores catedráticas que hemos tenido. Créame que me cuesta bastante a veces entenderle y en lo personal soy de las personas que leen aparte de la clase porque sí me gusta la forma en que usted lo da, es bastante accesible. Se entienden muy bien las palabras, es muy accesible el vocabulario que usted utiliza. Y créanme, de verdad me siento muy feliz. Y yo sí a todo el mundo le comento lo que pasa, lo que hace y trato de, cuando les digo es que mi maestra es la magistrada Leila Lemus, así como que, oh, y nos sentimos, yo pues me siento privilegiada de estar en su clase y de que nos haga ese tipo de invitaciones porque es muy bonito. Y la forma en que lo acogen a uno al llegar, desde los regalos y todo lo que nos dan, wow, es muy bonito. Solo me quedé con ganas de las leyes chiquitas. Ya vamos a buscar, de hecho, legalmente, ya vamos a poner eso de pregunta en el examen, que me digan cuál es el artículo, pero hay artículos en la ley que dan esa responsabilidad a los órganos del Estado, que es la promoción y difusión de la Constitución y de la justicia constitucional. Entonces, aparte de que ustedes tienen el derecho de acceder a los entes públicos y particularmente a los de administración de justicia, tenemos esa labor y particularmente ustedes, ¿verdad? Que están estudiando la carrera de Derecho. Como les digo siempre, si fuera otra carrera la que estudian, tienen el perdón, pero no en esta porque tienen esa obligación de buscar y de investigar para poder tener respuestas correctas. Ya me tomé la molestia hasta de separarla. Perfecto, así te va a ir bien en el examen. Dígame, Nínive. Buenas noches, licenciada y magistrada, porque de verdad que es un gran privilegio para uno el poder tener cátedra con su persona.
Yo en lo personal me pasé a esta sección precisamente por las cátedras que usted da. No le llevo el ritmo, quisiera, porque en verdad usted es tan rápida, es tan vasta, es tan amplia para abordar los temas que uno se queda corto. Pero en lo profundo de mi corazón yo le agradezco la oportunidad que me dio. A mí en lo particular de poder llegar a la Corte de Constitucionalidad. Fue mi primera vez ingresando, como dice Claudia, a un templo del saber. También todas las actividades muy organizadas, todo muy profesional, todo en tiempo, desde la recepción de los parqueos hasta nos llevaron directamente hasta adentro. Qué bueno esa parte. Y también agradezco, yo también tuve la oportunidad de obtenerlo, el libro y las 3 leyes, ¿verdad? Y me interesaba porque pues traen esquemas y traen también información adicional que comprar una ley uno fuera, ¿verdad? Entonces todo eso es muy apreciable en el desarrollo y formación de nuestra carrera. También quería, de alguna manera, a través de su persona, proponerle, sería excelente que en el currículum nacional base del país, desde los niños de preprimaria hasta los jóvenes que ya son graduandos, tuvieran la oportunidad de tener un acercamiento con la Constitución de la República de Guatemala. Sería buenísimo que en el CNB fuera parte de, porque lamentablemente nosotros como estudiantes del derecho hasta ahorita conocemos nuestros derechos, nuestras leyes, porque pues es parte de nuestra formación, pero sería buenísimo que se pudiera de alguna manera hacer algún proyecto donde pudieran llegar por lo menos la Constitución, ¿verdad? A todos esos niveles, a nivel nacional. Yo trabajo en organizaciones, en ONGs, y pues también hacemos libros, editamos, imprimimos y vamos, ¿verdad? Entonces dije, oh, sería buenísimo que de alguna manera se pudiera hacer algún proyecto para aportar al país, ¿verdad? Porque es algo que todos deberíamos de saber y no todos tenemos el acceso o la responsabilidad o la conciencia de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y de verdad, todas las actividades muy buenas, muy, muy tecnológicas, ¿verdad? Una experiencia, no se sintieron las 2 horas, yo dije, ya se acabó, pero todo muy bueno. Muchas gracias, magistrada, y pues que Dios la bendiga y la guarde. Vamos a ver, Lidia me tocó temas que son interesantes, solo vamos a ver rapidito un minuto de informaciones varias, vamos a tener nuestra gaceta. Te cuento, Nini, que de hecho, en efecto, la Corte tiene tienen publicaciones que son muy interesantes para quienes quieran acceder. La Constitución está como audiolibro para personas con problemas visuales. Entonces pueden acceder a este audiolibro. Yo les puedo enviar el código para que lo puedan bajar porque tiene una configuración de código. Pero si no estoy mal, también está en la página de la Corte. Pero además, en el caso tuyo, que tú hablas de esta formación para menores, de hecho el 31 de mayo, que es cuando inicia formalmente sus labores la Corte, y que también se celebra el Día de la Constitución, se hacen actividades para niños. Y hay una publicación, esa podríamos también ver si te puede hacer llegar versión PDF o que se las pueda subir yo a todos ustedes, o si la quieren, pueden pedirla en el Instituto de Justicia Constitucional. Hay una versión que es hermosa, que es la Constitución para niños. Tiene dibujos y es mucho más accesible para la lectura de niños. Ya entender el texto constitucional es algo complejo, entonces es una forma como para trasladarles esta información. Yo los invito a que sigan la página de la Corte todos los días a las 9:30 de la mañana hay vistas públicas. De pronto si se conectan, pues van a tener, con esto no quiero decir que una vista sea más importante que la otra, hoy vamos a ver de qué se trata una vista y por eso también los invito a que las vean, pero de pronto si se conectan con regularidad, van a ver vistas que son más extensas y que tocan temas que son complejos, entonces van a tener de pronto la suerte de escuchar en esas vistas públicas a todas las partes. Generalmente las vistas las piden quienes presentan el amparo, los peticionarios de amparo. Pero en casos que son grandes, digamos, o casos que tienen cierta trascendencia, pues generalmente
todas las partes comparecen a presentar sus alegatos en estas intervenciones públicas. Bien interesante, ustedes pueden ahí ver cómo se diligencia. Esto es un portal abierto, la Corte lo tiene abierto, ustedes se pueden conectar. Yo generalmente tengo el enlace para las oportunidades en las que no integro las vistas, las escucho para pues conocer cuál es la postura en los casos. Así que los invito a que lo hagan. Ustedes recibieron un documento que me interesa muchísimo, que lo lean, que lo estudien, les va a servir, que es la guía para la presentación de acciones de defensa constitucional. Esta guía trae algunos diagramas, algunos esquemas, solo para la paz mental de algunos. Esos esquemas no van a venir para el examen. ¿Por qué? Porque son más complejos. O sea, si ustedes ven los que yo les pongo, la verdad tienen los cuadros bastante más simples. Acá sí ya vamos viendo un poquito más de complejidad porque pues esta guía está diseñada para litigantes, ¿verdad? Es la guía para quienes van a hacer o van a presentar una acción de defensa constitucional. Es un documento que tiene ya pues el entendimiento de que quien lo está planteando es un abogado. Entonces vamos a utilizar, eso es para su información también, los cuadros que tienen ustedes en las presentaciones. Ahora la Constitución y la Ley de Amparo pues estas son las mismas, así que no tenemos ningún problema. Del libro tampoco vamos a tocar ningún tema porque de hecho lo recibieron recién el viernes. Y este es un documento interesante porque es básicamente reflexiones sobre propuestas que han surgido para reformar el procedimiento de amparo. Entonces van a ver, para los que ya pudieron ojearlo, hay algunos planteamientos de derecho comparado. A mí me gustaría que ustedes lo lean, lo escudriñen para que puedan ver mecanismos también de cómo hacer el planteamiento de algún tema, porque ahí se discute algunos otros cuerpos constitucionales para los que puedan empezar. Ustedes terminan recién el segundo año, pero a partir del próximo año, me parece, al finalizar el tercero, ya pueden empezar a pensar y a hacer planteamientos de puntos de tesis. Entonces es interesante. La universidad, particularmente la nuestra, ustedes no saben cuánta rezago tiene en profesionales, es decir, hay muchos que cierran la carrera, pero no hay modo que presenten la tesis o hagan los exámenes. Entonces, yo siempre los exhorto a que estén trabajando en esto, que se mantengan actualizados para que no tengan que ser de estos típicos alumnos que esperan años para someterse a sus exámenes privados. Mientras más tiempo pasa, más complicado se hace. Y que puedan ir haciendo también este tipo de análisis. Si quieren alguno de pronto decidir escribir en una tesis de grado sobre temas constitucionales, pues ahí tienen, creo yo, un interesante punto de partida. Si quieren hacer comparaciones con algunos otros sistemas legales, esto podría ser un punto interesante. Quisiera ver si nos queda un poquito de tiempo al finalizar la clase. Hubo una compañera que en la última clase habló del caso de Fermín Ramírez. No sé si se acuerdan quién fue. Yo, licenciada. ¿Quién fue? Yo, es que me llamó la atención porque estamos viendo el amparo que presentaron Fermín Ramírez y también el caso Rashcacón. Y pues que obviamente se discute si realmente se violaron sus derechos o no, si se llevó el proceso como debe de ser. Presentaron varios amparos durante el proceso, después de pues, seguir la primera, segunda instancia y todo. Entonces yo quería saber su punto de vista, ¿verdad? Gracias. Sí, me hiciste leerlo otra vez. Yo me acordaba del caso no completo, pero le di una nueva revisada. Porque de hecho ahí dio 2 vueltas, se diría, 2 veces se presentó amparo por decisiones de Cámara e incluso se planteó también una inconstitucionalidad en caso concreto. Es muy interesante. Vamos a seguir entonces con el planteamiento de la acción de amparo. Es muy importante que, insisto, yo se los dije yo y se los digo también el licenciado Herbert en la charla del viernes, que tengan su ley de amparo y que a la par de la ley de amparo, que lo tienen en el mismo documento, tengan presente o marcado el acuerdo 1-2013 de la Corte para que puedan ir haciendo la comparación. De nada les sirve
si no hacen esa lectura compartida, porque se complementan las disposiciones de la Ley de Amparo con este Acuerdo 1-2013 de la Corte. Si ustedes se dan cuenta ahí, por ejemplo, en este cuadro que tienen ahora, vemos cómo se desarrolla a partir del artículo 11 de la Ley de Amparo, las reglas de competencia, pero también explicamos ahí que este desarrollo se tiene ampliado con el auto acordado 1-2013. Ustedes pueden ir viendo ahí cómo se hace esta distribución de las competencias. Entonces, insisto, por favor, vayan viéndolos al mismo tiempo en lo que analizan uno, van buscando en dónde están contenidas estas disposiciones de la ley en este acuerdo 1-2013. ¿Por qué empezamos con este cuadro en cuanto a las cuestiones de competencia? Habíamos hablado, y vamos rapidito a recapitular esta parte, que la Corte de Constitucionalidad tiene competencia para 3 tipos de amparos. Amparos en única instancia, que son aquellos que se conocen en contra de los 3 organismos de Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Si es el organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial, es decir, el presidente y vicepresidente, la Corte Suprema de Justicia o el Congreso de la República en única instancia. ¿Por qué? Porque no admite apelación. Entonces es por esa razón que solamente o se les denomina amparos en única instancia porque no admite ningún mecanismo recursivo. La Corte Suprema de Justicia, que de conformidad con el artículo 12, van a tener ustedes ahí el detalle de cuáles son los entes de los cuales es competente la Corte, sería el Tribunal Supremo Electoral, los ministros de Estado, las salas de la Corte de Apelaciones, el Procurador General de la Nación, el Procurador de Derechos Humanos, la Junta Monetaria, los embajadores o jefes de misiones diplomáticas guatemaltecas acreditadas en el extranjero y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. En el artículo 13, ¿cuáles son las competencias de la Corte de Apelaciones? Es interesante si vamos haciendo ese análisis porque vamos bajando como de grado. La Corte Suprema ve el Tribunal Supremo Electoral y ministros. Si nos vamos a las salas, vamos a ver a los viceministros, a los funcionarios judiciales de cualquier fuero y rama en primera instancia. Eso quiere decir cualquier juez. Si vamos a apelar vamos a presentar amparo por una decisión de un juez de primera instancia, lo hacemos ante una sala. El jefe de la Contraloría General de Cuentas, que en este caso es el Contralor General de Cuentas, gerentes, jefes, presidentes de entidades descentralizadas o autónomas, o sus cuerpos directivos, consejos o juntas rectoras de toda clase. El director general de Registro de Ciudadanos, bajamos ahí también una gradita en el tema electoral. El Tribunal Supremo es la Corte Suprema de Justicia, y el director general de Registro de Ciudadanos va a ser una sala de la Corte de Apelaciones. Asambleas generales y juntas directivas de colegios profesionales, asambleas generales y órganos directivos de dirección de los partidos políticos, cónsules o encargados de consulados, y los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural. La Suprema ve el Consejo Nacional y la Sala ve el regional y el departamental. También vamos bajando de graditos. Luego nos vamos a la competencia de los juzgados de primera instancia o tribunales de primera instancia, y vamos a tener que ellos son competentes para los administradores de rentas, los jueces menores, es decir, si vamos a presentar una impugnación en contra de un juez de paz, los jefes y demás empleados de policía, los alcaldes y corporaciones municipales, no comprendidos en el artículo anterior, que se acuerdan que eso también lo hablamos con el caso que nos planteó Juan. Si son alcaldes y corporaciones de cabeceras departamentales, eso lo va a conocer una sala. Si es un alcalde o corporación que no es cabecera departamental, entonces lo conoce un juzgado de primera instancia. Los demás funcionarios de autoridades y empleados de cualquier fuero o rama no especificados en los artículos anteriores y entidades de derecho privado. Ahora, hay oportunidades, fíjense, hay oportunidades en que abogados graduados y en ejercicio presentan amparos y se confunden al momento de presentarlos, o sea, no tienen muy claro ante quién tienen que presentar sus solicitudes de defensa del orden constitucional o sus acciones de defensa constitucional. Entonces hay ciertos principios que se tienen contemplados en la ley de amparo, particularmente en el artículo 15, en donde podemos ir analizando cuáles son los principios que rigen en cuanto a las competencias. De hecho, hay oportunidades
en donde en un mismo escrito se presenta amparo en contra de varias autoridades. Entonces hay reglas que son las que tenemos que ir estudiando para entender qué es lo que ocurre. También quiero hacer la salvedad, que el que de pronto nosotros creamos que la competencia la tiene un juzgado y nosotros lo planteemos ahí, eso no quiere decir que nuestro amparo se va a rechazar de entrada, que no le van a dar trámite, que ahí perdimos toda oportunidad de resolver este asunto, porque estas son de las cuestiones que pueden discutirse o enmendarse por ser el amparo una acción de tutela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando en un mismo memorial presentamos o interponemos una acción de tutela contra dos o más autoridades o reclamamos contra resoluciones o contra actos que hayan sido objeto o conocimiento o resolución en grado, es decir, que son los que llevamos a esta reclamación constitucional? Pues lo que señala la ley es que va a traer el amparo para su competencia el tribunal que tiene competencia para conocer del de mayor jerarquía. Yo, la verdad es que son los menos de los casos. Generalmente este tipo de casos son de índole política. Yo he visto algunos que se plantean, por ejemplo, cuando hay manifestaciones, organizaciones de pronto de personas que se pueden ver afectadas por esta conflictividad de una manifestación que no permitan, por ejemplo, transitar o desplazarse en las carreteras, presentan acciones de tutela para que se pueda, pues si bien no reprimir la manifestación, sí hacer que no cause problema en la movilidad. Y generalmente presentan estas acciones en contra de los jefes de policía, el ministro de Gobernación, y fíjense cómo van los grados, jefes de policía, ministro de Gobernación, tendríamos como jefe de policía un juzgado de primera instancia. Si hablamos del ministro de Gobernación, hablamos de la Corte Suprema de Justicia. Y algunas veces, en la colita de jerarquía, incluyen también al presidente de la República. Entonces, tendríamos tres competencias. Tendríamos la Corte de Constitucionalidad, porque estaría conociendo contra el presidente de la República. Tendríamos de la Corte Suprema de Justicia, porque tendría que conocer contra el ministro de Gobernación. Y si lo plantean contra el director general de la policía, eventualmente hasta una sala. Y generalmente lo que piden es un amparo provisional, también lo vamos a ver hoy, para que a prevención se les diga a estos tres funcionarios, imagínense ustedes al presidente por ser él el que dirige a todos los ministros, al ministro por ser él el encargado de la cartera, que tiene la obligación de resguardar la seguridad ciudadana, y la Policía Nacional Civil por ser los encargados, obviamente también de resguardarnos en las áreas de convivencia pública. Estos son casos particulares, generalmente, por ser el principio de que atrae por jerarquía al plantearse contra esos tres, pues generalmente lo atrae la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad. Emite, de hecho, generalmente, la primera resolución en estos casos por tratarse de seguridad ciudadana, otorga el amparo provisional y corre las audiencias respectivas, pero lo envía a la Corte Suprema de Justicia por la competencia específica del ministro. Ahí vamos a una explicación muy rápida, porque ustedes me dirán, pero entonces, ¿por qué si lo atrae la CC por ir en la cola del presidente, no se lo queda a la CC? Porque también hay ya varios fallos de la Corte de Constitucionalidad que indica que si bien es cierto el jefe del Ejecutivo es el presidente de la República, también lo es que cada cartera tiene una responsabilidad específica, que lo que hace es dirigir la política general de gobierno, intercambiar esta política general con los distintos ministerios, pero lo específico de cada cartera en la ejecución de esas funciones, pues lo ven los ministros. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso la Corte de Constitucionalidad? Por ser una amenaza a la seguridad ciudadana, que eventualmente en una manifestación se puedan ver restringida la movilidad de los ciudadanos, otorga los amparos provisionales y lo envía a la Corte Suprema de Justicia por ser la encargada de conocer amparos en contra de los ministros. Entonces, esto sería como
Por regla, los órganos que conocen de justicia constitucional atraen en estos casos en donde el memorial se está planteando una reclamación para varias autoridades, el conocimiento, aquella que tiene la competencia de la autoridad que tiene este nivel superior. Yo les digo, como echa la ley, echa la trampa, ¿va ustedes? y hay quienes tienen capacidad imaginativa. Hay muchos casos, de hecho, en donde presentan estas acciones o diversas acciones y generalmente ponen o al presidente de la República o a la Corte Suprema de Justicia para buscar el conocimiento de la Corte de Constitucionalidad. Yo ahí los invito siempre a que ustedes, ahora que ya tienen por lo menos la introducción de cómo hacer búsqueda de sentencias emitidas por la Corte, puedan verificar ahí en Gaceta cuál ha sido la posición en este tipo de casos. Si es una vulneración inminente de derechos ciudadanos, si es una vulneración inminente, y le agregaría otra connotación, y una vulneración grave de garantías constitucionales, la Corte puede entrar en este conocimiento, otorgar a prevención el amparo provisional, pero luego va a enviarlo hacia los órganos que tienen la competencia de aquel que dictó esta resolución, que es la que se está impugnando. Hay otra cuestión particular que se denomina duda de competencia, esa la vamos a encontrar en el párrafo 2 de este artículo 15, que es lo que nos señala. Si en efecto, aunque si no está pues tan clara la competencia, porque ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el artículo 14, en la literal E, dice, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o rama no especificados en los artículos anteriores, pero nos da como que una sombrilla que es muy grande y puede dar esto lugar a confusión. Entonces, si esta competencia no estuviera claramente identificada, si existiera duda de la competencia, pues el tribunal que entró a conocer en el momento del planteamiento va a conservar este trámite de las diligencias, pero al tener esta duda, puede enviarlo a consulta a la Corte de Constitucionalidad para que sea, por disposición de este segundo párrafo del artículo 15, la Corte de Constitucionalidad la que establezca cuál es la competencia en este caso. Ahí ya pues se hará el análisis de quién es la autoridad a la que se le está planteando esta garantía constitucional para dirimir cuál es la encargada de llevar toda la tramitación de la garantía constitucional. Yo les pongo aquí en este cuadro, no sé si la presentación que tienen ustedes tiene este subrayado y si no, háganlo ustedes. Y hago esta diferenciación que podemos advertir entre el artículo 15 y también lo que señala el artículo 16. ¿A qué me refiero con esto? En el primer tema, cuando nosotros presentamos un amparo y este órgano jurisdiccional no es el competente, de pronto no hay una duda sobre cuál es el encargado de llevar esta tramitación. El tribunal que recibe esta acción que nosotros presentamos va a dictar la resolución inmediata que toque que dictar y el pronunciamiento que hará en esta resolución va a ser remitirlo al tribunal competente. Si por eso les decía, no sientan ustedes tampoco pavor de que me confundí de cuál es, porque hay un principio que es el juez conoce el derecho, entonces el juez también conoce en base al derecho sus competencias, entonces el juez puede advertir que no es competente, hace la resolución y remite esa acción al tribunal que es competente. Pero si este juez no sabe quién es el competente, dice, bueno, yo tampoco lo tengo muy claro, entonces lo puede enviar a los centros de distribución que ha implementado el organismo judicial, o en todo caso también a la Corte de Constitucionalidad, para que a partir de este conocimiento que se tenga ya en estos centros de distribución o en la CC, se haga esta remisión
de la acción que se haya planteado al que sea el órgano con competencia. Pero imagínense, este es el caso en el que el juez dice, no, momento, yo no soy el competente. Así que, con permiso, hago la resolución y lo envío al que, ya sea que yo considere que sea el competente, o de una vez lo mando a los centros encargados para hacer esta distribución, que sean ellos los que lo analicen. Pero podemos tener también casos, y por eso esa parte está subrayada, en que el juez esté dudando de su competencia. O sea, no es que lo tenga claro, sino que lo que tiene es una duda. Entonces, en ese caso, que se denomina duda de competencia, va a ser exactamente la misma resolución. Acá, miren la diferencia de la resolución. En el primer caso, el juez sabe que no es su competencia. Entonces, ¿cómo lo sabe? Lo envía a donde corresponda, ya sea al que sea el juez que tiene que conocerlo o a los centros de distribución. Yo pensaría en esos casos si de pronto alguien lo presenta en un juzgado de paz. ¿Por qué? Porque ahí no hay pierde. Los juzgados de paz no pueden conocer de un amparo. Entonces ahí sí no vamos a tener un juez de paz haciéndose la pregunta circunstancial, ¿será que ellos, porque ellos no tienen competencia para conocer de un amparo o de una acción de defensa del orden constitucional? Entonces, definitivamente vamos a ver al juez emitiendo la resolución, quitándose de encima esa acción porque no es su competencia. Pero si de pronto lo presentamos ante un juez de primera instancia, le estamos planteando, por ejemplo, una circunstancia que haya acaecido en un juicio civil, por ejemplo. Pero de pronto el juez al leerlo dice, no estoy clara, claro que la competencia sea mía porque aquí hay tintes como que la discusión es penal, no necesariamente civil, como ha sido el origen del caso, sino que lo que vienen discutiendo es que se debe haber advertido algo penal. Yo tengo dudas de si yo soy competente para conocer de este caso, y ahora vamos a ver cuáles son estas reglas para dirimir la competencia. Entonces, como tengo duda, voy a hacer, ahí sí, una resolución motivada. ¿Eso qué significa? Una resolución debidamente justificada, explicando cuáles son las razones por las cuales yo tengo esta duda, y lo envío a la Corte de Constitucionalidad. Para que en esta comunicación que yo le envío, que ya junto también un oficio de comunicación, le digo, mire, como yo tengo duda, por favor, dígame si soy yo el que debo de conocer de este amparo. Adviertan la diferencia. En uno, definitivamente el juez sabe que no es y lo envía a donde toca o a los órganos que lo distribuyen. Y en el otro, lo que tengo es duda. Y como tengo duda, sí tengo que explicarlo en un auto razonado para exponerle esto a la Corte de Constitucionalidad, y por esta competencia que tiene la Corte como Tribunal Superior en Justicia Constitucional, poder dirimir quién es el órgano que vaya a tener esta competencia. De verdad que esto es básicamente para que no sientan presión de que esto vaya a ser algo que vaya a causar un rechazo en la interposición. No, estas son cuestiones que se pueden resolver y se pueden dirimir incluso entre comunicaciones entre los mismos juzgados. Caso distinto, y ahí sí les pediría que, yo creo que lo vimos también en la penúltima clase, que se revisen el contenido que tiene la ley del organismo judicial a partir del artículo, si no estoy mal, es el 122, del 122 al 134, que es donde se regula lo relativo a los casos de impedimentos, excusas y recusaciones. Esto es también solo para los que hacen apuntes, no, estos puntos en particular no los vamos a abordar en el examen, pero es bueno que también, insisto, para los que hacen anotaciones lo tengan claro. En los casos de jurisdicción ordinaria, donde va a conocer la jurisdicción ordinaria un amparo, ¿qué me refiero? Ahora voy contigo misma, un juez de primera instancia, una sala de la Corte Suprema de Justicia, se pueden plantear por parte de las partes en el amparo un requerimiento de recusación. Por ejemplo, yo planteo un amparo
y luego conoce una sala por cuestión de competencia y resulta ser que integra la sala un familiar directo de una de las partes, de alguien que está en la controversia de amparo. Yo puedo hacer ver esto al tribunal y decirle, mire, usted tiene una causal de recusación, usted tiene una causal para que usted se excuse de conocer de este caso. Hago también esta salvedad. Estos impedimentos, estas excusas o causas de recusación no son aplicables para los jueces de la Corte de Constitucionalidad. Por algo así se dispone en la ley. Generalmente es el mismo magistrado el que lo advierte y tiene la posibilidad de inhibirse de conocer en un caso, pero no tiene la obligación de hacer. Eso es para los que quieran pues, tenerlo en sus anotaciones. ¿Tenías alguna consulta? Sí, licenciada, es que dijo que del 122 al 134 de la LOG indica el impedimento excusa, ¿o qué fue lo otro que dijo? ¿Perdón? Recusaciones. Recusaciones. Impedimentos espérame que aquí encontré mi log. Impedimentos, excusas y recusaciones. Aquí está en el artículo 122. Van a encontrar cuáles son los causales de impedimento. ¿Qué le puede impedir a un juez conocer un caso? Que se aparte en el asunto. Imagínense cómo puede ser un juez imparcial si él tiene intervención en el asunto. El haber sido juez, haber sido el juez a alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. Ser el juez superior, pariente del inferior cuyas providencias pendan ante él. Haber aceptado el juez alguno de sus parientes herencia, legado, donación de alguno de las partes. Ahí van a encontrar ustedes cuáles son impedimentos para que un juez tenga conocimiento de un caso. Entonces podemos hacer este planteamiento, esto lo encuentran ustedes en el artículo 17 de la Ley de Amparo. ¿Quién puede leer el artículo 17? A ver si lo tienes ahí, Milma. Sí, impedimentos, excusas y recusaciones. Cuando el tribunal ante el cual se pida amparo tenga impedimento legal o motivo excusa después de conceder la suspensión del acto, resolución a procedimiento reclamado, si fuere procedente, dictará auto razonado con expresión de causa y pasará inmediatamente los autos al de igual categoría más próximo del orden común. Si se tratara de los miembros de un tribunal colegiado, se ordenará, en su caso, la suspensión del acto y se llamará inmediatamente a los suplentes a efecto de que el tribunal quede integrado en la misma audiencia en que se presente el amparo. No obstante las reglas establecidas sobre la competencia, el amparo será admitido por el tribunal ante quien se haya presentado y sin demora lo remitirá al tribunal competente. Así es. Bueno, espero, si tienen dudas ya saben, pero si no lo pueden revisar en detalle, repito, entre el artículo 122 al 134 de la ley del organismo judicial. Entonces, ¿qué ocurre si yo presento, porque me toca por competencia de hecho, ante un órgano jurisdiccional en donde el juez, si es unipersonal o es un tribunal colegiado, ahí entiéndase sala, o la sala de la Corte, la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, tienen estos causales de impedimento o los que señala la ley, vamos a ver, en el 122 tenemos los impedimentos, en el 123 las excusas, y en el 124 tenemos también otros causales y causales de recusación, cómo se tramitan las excusas y recusaciones e impedimentos. Entonces podemos hacer estos planteamientos, pero esto no es razón para que el trámite se dilate, es decir, se emiten las resoluciones urgentes,
se hace la razón de que se acepta esta causal de recusación o esta causal por la cual el juez está excusando, que tiene un impedimento para conocer del caso, y se remite al de igual jerarquía más cercano. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad? O no por ejemplo, sino ¿qué ocurre? Porque ese es un caso aparte. Por ejemplo, si yo tuviera que, o yo planteara, por principio, una inhibitoria, que por cierto no tengo obligación de expresar causal de inhibitoria, pero yo digo, yo me inhibo de este caso, de pronto lo plantea alguien que es un familiar o es alguien que, o un pariente, imagínense ustedes, y la integración de la Corte es de 5 magistrados, entonces se entra a conocer quién es mi suplente. Si la integración fuera de 7 magistrados y mi suplente ya estuviera integrando, porque en el sorteo a él le tocó integrar, entonces se ve en la colita, porque hay un orden en las suplencias, a quién le toca integrar, para que siempre haya el número de magistrados que tienen que tomar la decisión. En algunos casos son 5 y en algunos casos son 7. Hay unos casos muy interesantes, yo no se los voy a poner hoy para que los estudiemos en detalle porque es complejizar y no vamos a examinarlo, pero hay casos en donde hay tantas inhibitorias que no se logra integrar el tribunal. Hay circunstancias particulares. Entonces se hace un mecanismo que se llama sorteo obligatorio. ¿Eso qué implica? Que aunque uno tenga causal de excusa, tiene que integrar. Yo creo que esas son las razones de por qué a los jueces que estamos en un tribunal como la Corte de Constitucionalidad, no se nos dan estos casos que sí se les da a los jueces de la justicia constitucional ordinaria, porque ahí tenemos más salas, ¿no? Tenemos más jueces que pueden suplir. En el caso, de hecho, de la Corte Suprema de Justicia, ellos pueden integrar con jueces de las salas de la Corte de Apelaciones para completar. Pero en la Corte de Constitucionalidad no. La Corte de Constitucionalidad, y eso se los explicaban también en esta actividad, no forma parte del organismo judicial, no es un superior de la Corte Suprema de Justicia. Es un tribunal con jurisdicción específica para conocer de garantías constitucionales. Entonces, en ausencia, decimos, miren, es que son 7 y hay 5 inhibidos, no hay forma de que se integre con 7. Entonces, llamemos a los de la Suprema, no se puede. Eso no se puede hacer. Entonces, se hace este denominado sorteo obligatorio, y ahí pues lo interesante es que en una de las partes de las sentencias se hace esa razón. Se explica que los magistrados tuvieron razones de inhibitoria, pero que para la integración se tuvo que hacer el sorteo y por eso está integrado como está. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque de pronto cuando ustedes lean sentencias pueden ver eso en las integraciones. Ahí, y siempre les van a poner, tuvieron que haber conocido los 5 titulares, pero uno estaba ausente o uno se inhibió, o ahí son correctas, entonces tuvieron que integrar sus suplentes. Yo en particular recuerdo, y esta es una anécdota interesante, yo me inhibí en algunos casos en donde, como secretaria general en el organismo ejecutivo, tuve que firmar leyes. Cuando el Congreso de la República aprueba una ley, la envía al Ejecutivo para que haga un estudio. Esto lo hemos hablado cuando el Ejecutivo tiene esta facultad de emitir su derecho de veto. No siempre emite el derecho de veto, de hecho ese es el menor de los casos, y en la mayoría de los casos, pues el Ejecutivo tiene que razonar las leyes, ahí las pueden revisar ustedes, y mandar a publicarlas. Obviamente, para hacer este proceso se requiere de un análisis cuando vienen las leyes del Congreso para verificar si no hay un vicio de inconstitucionalidad. Entonces, de alguna manera, quien firma ese documento desde la Secretaría General de la Presidencia, pues emite una razón de validez, digamos, diciendo, en esta norma no hay ningún problema. Y hay algunas normas de esas que yo firmé que están en discusión de eventual inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad. Y es interesante porque si se acumulan razones de inhibitoria, aun y cuando yo considere tener una razón personal de inhibitoria y me toca en el sorteo, pues se tiene que integrar. Eso es parte de las particularidades que tiene la integración
de la Corte de Constitucionalidad para el conocimiento de los casos. Yo sé que ustedes han de estar viendo esto en la clase de Teoría General del Proceso, así que vamos a tratar de verlo básicamente en función de los procesos de orden constitucional. En principio, tener claro qué es la jurisdicción. ¿Quién puede leer lo que está ahí en la pantalla de qué es jurisdicción? Sergio, por favor. Con mucho gusto, licenciada. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. ¿Quién puede leer qué es la competencia? A ver, Claudia. La competencia es el asunto, materia o territorio en el que el juez o tribunal puede ejercer su jurisdicción. Se establece entonces por territorio. Vamos a ir ahora. Espera. Todos los jueces ejercen jurisdicción. Todos tienen jurisdicción. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es esa potestad que les da el Estado. Yo recuerdo que cuando hablábamos de los organismos, una compañera decía, mire, me gustó lo que leí, donde habla que la autoridad no es que haya una autoridad por cada organismo de Estado. La autoridad es una, el poder público es uno. Y lo que se divide es qué le compete a cada uno. Es lo mismo que pasa en el tema de la administración de justicia. La jurisdicción la tienen absolutamente todos los jueces. ¿Por qué? Porque es esa potestad que se le da al organismo judicial, derivado de esta soberanía que tiene el Estado, que le da al organismo judicial, para que ellos conozcan de casos. Fíjense ese poder que nosotros le damos a los jueces, de decirles, si yo tengo un problema, imagínense un problema familiar, o un problema con mis propiedades, o un problema con mis bienes, porque hice una sociedad que va a derivar en un tema mercantil, o un problema con mi empleador. O sea, yo le doy a ese grupo de individuos que integran el organismo judicial, y sumemos aquí, aunque no forma parte de él, a la Corte de Constitucionalidad. Como yo tengo esa soberanía, se la delego a este organismo para que él aplique la ley. ¿Qué ley es la que va a aplicar? La ley que autorizó el órgano que emite normas, que es el organismo legislativo. Entonces usted, escuchando la problemática que le voy a plantear, va a dirimir la controversia aplicando la ley. Obvio, también tengo mecanismos para discutir esa decisión que usted va a asumir de la controversia que yo le voy a llevar. Si de pronto yo considero que usted aplicó la ley, pero hay temitas ahí que quedaron inconclusos o hizo una interpretación distinta a la que yo considero que debió haber hecho, y por eso la resolución no me convence, entonces surge este mecanismo que se llama el mecanismo recursivo. ¿Quiénes conocen de los casos que inician con controversias? Los jueces menores y los jueces de primera instancia. Vamos a quitar de acá los que específicamente presentamos ante las salas de lo contencioso administrativo, que esas son controversias que se llevan entre particulares y el Estado. Esa es una jurisdicción muy particular en donde no hay jueces de primera instancia. Cuando yo tengo una controversia directa con el Estado, que no sea laboral, ojo, que la laboral sí va con jueces de primera instancia, ahí me voy directamente a la sala de lo contencioso administrativo. Y todo aquello que me resuelven los jueces menores, los jueces de primera instancia, yo tengo la posibilidad, porque eso es un derecho que está reconocido en la Constitución, cuando señala que en todos los juicios van a haber dos instancias, de discutir en alzada, en apelación, lo que
ha dirimido un juez en primera instancia. Es más, para casos específicos, porque hay algunos en donde no se admite casación, como por ejemplo los temas laborales, todavía tenemos la posibilidad de recurrir en un mecanismo extraordinario y supremamente técnico. Este es un mecanismo recursivo que requiere de un detalle técnico muy especial a través de la casación. Y en casación nos vamos a ir hasta la Corte Suprema de Justicia en sus 3 cámaras. No van a ver ustedes que la Corte Suprema de Justicia esté resolviendo, por ejemplo, una apelación. La Corte Suprema de Justicia, en sus 3 cámaras, únicamente conoce de casaciones. Entonces, ahí vamos viendo cómo es que subimos o escalamos, ahí sí, porque tenemos un orden ascendente en la Corte Suprema de Justicia, que podemos ir viendo esta escala en los mecanismos que tenemos para defender un caso. ¿Habrán excepciones? Por supuesto que las hay. Yo siempre he dicho, lo importante es que nos aprendamos las reglas para luego ir viendo, si tenemos la claridad de cómo opera la regla, advertir las excepciones es mucho más fácil. Porque, por ejemplo, en los juicios contenciosos administrativos, que son los que llevan los administrados contra la administración pública, no hay juzgados de primera instancia. Nos vamos directamente a una sala de lo contencioso administrativo, o que puede ser también contencioso administrativo tributario si la contienda es tributaria. Y lo que se resuelve en esa sala, pues lo podemos casar ante la Corte Suprema de Justicia. O ver, por ejemplo, la excepción que nos presentan los casos laborales, en donde la apelación que se discute en una sala laboral ya no admite casación. No podemos irnos a la Corte Suprema de Justicia a dirimir una casación laboral porque eso no lo permite el procedimiento laboral. Pero sí se plantean los amparos en contra de las resoluciones de las salas laborales en la Corte Suprema de Justicia. Y van a encontrar ahí, por ejemplo, en los procedimientos penales, hay algunos procedimientos penales que se resuelven en juzgados menores, por eso sus apelaciones sí se conocen en los juzgados de primera instancia, pero insisto, dárselos ahorita que no tiene razón, porque esto es materia eminentemente constitucional, no tiene mucho sentido, y lo importante es que ustedes aprendan las reglas de la competencia para luego, cuando vayan desarrollando en sus distintas clases, no lo dudo, cuando empiecen a ver procesal penal o derecho procesal laboral, vayan a ir advirtiendo ustedes también en derecho administrativo cómo es que operan estas diferencias. Para la justicia constitucional es particular, porque de pronto hay abogados que no se aprenden las reglas y que tampoco se aprenden las excepciones. Y a veces presentan las acciones de tutela o las acciones de garantía constitucional sin haber agotado todos los mecanismos de defensa que tienen en los distintos casos. Entonces, sí es importante, obviamente, que ustedes conozcan todos estos elementos, porque esa sí es una razón para rechazo de su amparo. Puede ser de pronto que su argumentación sea muy interesante, sea vasta en conocimientos de doctrinas legales, pero si ustedes plantearon un recurso que no era el idóneo, si la ley le decía, esta resolución la tiene que apelar, y ustedes plantearon una reposición, o es al revés, ustedes plantearon una apelación y la ley decía que era una reposición, no pueden plantear esto ante la justicia constitucional como una discusión de revisión porque no están agotando los recursos idóneos. Entonces, si lo quieren como una súplica en su formación, apréndanse estas reglas recursivas, apréndanse las excepciones recursivas porque cada materia tiene su particularidad
y tiene su razón de ser. Cada recurso tiene su razón de ser y tiene su propia técnica. Y solo se agotan cada una de estas fases. Y obviamente si hay razonamiento para que ustedes presenten una acción constitucional porque se ha violentado un derecho, pues entonces se puede dar trámite a estas acciones. Pero si ustedes, insisto, lo hacen sin haber agotado los recursos que señala la normativa específica, definitivamente el amparo no va a ser admitido para su discusión y es una de las razones que la justicia constitucional, que la jurisprudencia de la Corte ya tiene establecida como una razón de suspensión. Se suspende el trámite del amparo porque no hay forma que la Corte le dé la razón si usted no agotó los recursos que tenía que haber agotado. Entonces, teniendo esa base, que la jurisdicción es esa potestad que tienen todos los jueces, absolutamente todos los jueces para administrar justicia, lo que tenemos que entender es que esa jurisdicción se ve delimitada por ciertos principios. ¿Cuáles serían estos principios? Los de la competencia, que limita la jurisdicción de un juez, su competencia. Competencia, el territorio, la materia y la jerarquía. Entonces, si vamos a hacer una acción de garantía constitucional, lo que tenemos que analizar es, por ejemplo, en el caso de la penúltima clase que nos planteaba Juan, del juez, del alcalde de San Juan Zacatepeques, analicemos ahí quién sería el competente. No va a ser una sala, advertimos en esa oportunidad, porque no es un municipio que sea cabecera del departamento. La cabecera del departamento de Guatemala es el municipio de Guatemala. Entonces no va a ser competencia de una sala por razón del territorio. Va a ser competencia de un juzgado de primera instancia. Bueno, pensemos en la materia. ¿Va a ser un juez de familia? No, porque el tema es una discusión con un juez de índole, con una autoridad de índole municipal. ¿Lo voy a presentar en un juzgado de primera instancia penal? Pues tampoco, porque es municipal. Entonces, ¿quién sería en todo caso, si no hay uno específico? La ley nos señala que tendría que ser ante un juez civil. Tenemos que tener muy claro el territorio, la materia y la jerarquía. ¿Qué es lo que nos señala la norma para esta determinación? Cuando en un determinado lugar no hay un tribunal competente por razón de la materia, estamos viendo en este caso, por ejemplo, pues, que es contra un alcalde, y no tenemos una materia específica para que vea esta temática, pues entonces lo presentamos ante el órgano de materia civil, siempre advirtiendo la competencia territorial y la jerarquía. En este caso, al ser un alcalde de un municipio que no es cabecera, tendría que ser en un juzgado de primera instancia. ¿Sí? Si tienen alguna duda, vayan apuntándola para que en la clase del viernes, porque estos van a ser tópicos que vengan en el examen, podamos ir desarrollando todo lo posible las dudas que vayan teniendo sobre estos conceptos, que estos no los abordamos en la penúltima clase. ¿Cuáles son los puntos importantes que señala la ley en dos artículos fundamentales? Artículo 21 de la Ley de Amparo y artículo 10 del acuerdo 1-2013 de la Corte. Y si ustedes ven ahí lo que van a ver resaltado en azul es lo que complementa este acuerdo de la Corte. Primordialmente la designación del tribunal, que es lo que acabamos de conversar. Determinemos quién es el competente por razón del territorio, por razón de la materia y por razón de la jerarquía, para poder hacer la designación de que este es el tribunal que tiene la competencia, este es el órgano jurisdiccional, por eso se les denominan así, porque ellos lo que tienen designado por el ejercicio de esta soberanía es la jurisdicción, se limita por estos conceptos de territorio, materia y jerarquía. Entonces vamos a designar al tribunal al que vamos a presentar nuestra acción. Luego vamos a poner la indicación completa de quién es la persona que está interponiendo la acción. A esto se le denomina legitimación, ¿qué?
Ven que ahí están. ¿Cómo se denomina esta legitimación? Activa. Activa Legitimación activa. Entonces es importante que detallemos, que pongamos todos los datos para poder determinar por qué es que esta persona está legitimada. No es únicamente decir, mire, lo está presentando Leila Susana Lemos Arriaga y este es mi... No, es, además de esto, detallar por qué es que yo tengo esa legitimación para poder hacer la presentación de ese amparo. Es cuestión de técnica también, hay algunos abogados que hacen esa indicación de la legitimación en el acto reclamado. Dicen, yo vengo a reclamar este acto y este acto me causa afectación por tal y tal y tal circunstancias. Por eso que tengo la legitimación para presentarlo. Yo se los decía en una clase, pongamos que yo sé que a Claudia le está ocurriendo una circunstancia que puede ser susceptible de ser conocida en la justicia constitucional. Yo voy a presentar un amparo en nombre de ella. Esto no aplica acá en la justicia constitucional. En todo caso, tal vez si es la Procuraduría de Derechos Humanos, pero hasta para eso necesita de tener los datos completos de Claudia y poder explicar en razón de qué es que está haciendo este requerimiento ante la justicia constitucional. También tenemos que dar todos los detalles en caso de que actuemos por personería. Esto es porque estamos en representación de un ente ficto, es decir, de una sociedad, de una asociación, de todos aquellos entes que requieren de una representación. ¿Esto por qué es importante? Porque debemos de definir la legitimación. Entonces, no es solamente decir, mire, comparezco en mi calidad de representante legal de tal entidad. Eso suena bonito. Acredítelo. Entonces, el punto importante es la acreditación. ¿Y cómo se hace la acreditación? A través de los documentos que tienen que estar debidamente inscritos y vigentes en los correspondientes registros. En algunos casos tienen que estar en el REPEJU. ¿Quién me dice qué es el REPEJU? ¿Alguien conoce qué es el REPEJU? Donde se registran las representaciones legales. Es el registro de las personas jurídicas. Solo hago una acotación. Personas jurídicas no mercantiles. Porque las personas jurídicas mercantiles se registran en el registro mercantil. Entonces, si yo voy en acreditación de una sociedad anónima, de una sociedad en comandita, de una sociedad de responsabilidad limitada, todas las que están contempladas en el Código de Comercio, mi representación tiene que estar inscrita en el registro mercantil. Pero si yo represento, ahora voy, José, a una organización no gubernamental, o yo represento a una asociación, o yo represento una sociedad civil, como mi fin no es lucrativo, yo estoy inscrito en el registro de las personas jurídicas, que se abrevia REPEJU. Es una instancia o es un registro que está adscrito al Ministerio de Gobernación. ¿Sí, José? Sí, licenciada, eso iba a indicar que ahí se registran las asociaciones, un ejemplo, asociaciones de vecinos. Yo que hice una auditoría, pues vi que en el REPEJU se inscribían a ese tipo de organizaciones. Ojo que no es nada más de que ahí lo inscriben, no, o sea, también tienes que tomar en cuenta lo registran. Que para generar estas, solo bajarle el volumen porque tenemos apágate el micrófono, José, ahí está. Porque si quieren hacer una asociación, o sea, tienen que formar esa persona jurídica. La diferencia es que unas generan lucro, son entidades mercantiles, por eso van al registro mercantil. Y las otras, que también son personas fictas, porque son ficciones jurídicas, son entes que creó el derecho, no tienen una entidad material, creamos nosotros como personas, entonces le tenemos que dar una figura jurídica, pero su finalidad no es el lucro. Su finalidad va a ser, por ejemplo, en el que nos dice Josué, representar a unos vecinos. En los casos de organizaciones no gubernamentales es
hacer alguna función que es para beneficio, qué sé yo, hay algunas que son para beneficio del sector mujeres, algunas para el sector de niños, otros temas de educación, etc. O si quiero hacer una asociación, todas estas entidades tienen cada una, yo sé, están recibiendo ya derecho civil, cada una de ellas tiene su forma específica para constituirse, ¿sabes? Su escritura pública y la designación de quién va a ser el representante legal. Entonces, si ustedes van a presentar acciones en esas calidades, no solo se tienen que presentar a ustedes mismos, sino el documento con el que están acreditando esta personería. Y es fundamental que ese documento esté extendido por los registros que tienen esta facultad legal para llevarlos a cabo, sino que además tiene que ser una personería que se encuentre vigente. ¿Por qué énfasis en todo esto? Porque estas cuestiones, si no le quedan claras al órgano jurisdiccional que va a conocer de amparo, les va a fijar un previo. Imagínense ustedes que digan, presentemos la acción y somos la asociación en formación. Así no funciona. Tiene que ser asociación. Y por ejemplo, ustedes lo presentan y les ponen el previo. Yo no sé a quiénes les ha tocado que hacer algún tipo de inscripción de sociedades mercantiles o de sociedades no lucrativas o entidades no lucrativas. O sea, eso no sale en 3 días. Va a ser imposible que puedan tener esta documentación con las acreditaciones que requiere la ley en el plazo del previo que les van a fijar. Entonces, es importante que toda esta documentación la tengan para la presentación de su escrito. Es sumamente importante que lo tengan. Insisto, con esto nosotros podemos ir verificando la acreditación de la personalidad. ¿Qué punto es importante también? No sé si aparece ahí. ¿Les aparecen los otros puntos? Que no los miro en la pantalla. A ver. ¿Les aparecen ya los otros puntos en pantalla? Ya. El D. Ahora sí. Sí, en el inciso D, tenemos que especificar la autoridad, el funcionario, el empleado, la persona, es decir, contra quién estamos presentando nuestra acción de amparo. Y por ejemplo, en los casos que les decía, en el ejemplo que les comentaba, si ustedes dicen, bueno, lo voy a presentar contra el presidente, el ministro de Gobernación y el ministro y el director de la policía, voy a especificar que van a ser estos 3 funcionarios y en qué calidades, en el desarrollo de qué funciones. ¿Por qué? Porque es fundamental en la relación que yo voy a plantear en el amparo. Yo voy a decir, mire, estoy presentando el amparo. Pongamos este imaginario, aunque ya les comenté que en el casi que 100% de estos casos, aunque la Corte de Constitucionalidad lo resuelve, lo remite a la Suprema, en la mayoría de estos amparos en la relación ponen autoridades impugnadas, el presidente de la República y todos sus datos y dónde puede ser notificado. El ministro de Gobernación, con todos sus datos y dónde puede ser notificado. El director general de la Policía Nacional Civil, datos y dónde puede ser. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación de los hechos que están motivando el amparo? Y fíjense qué interesante. Porque en este tipo de amparos, por ejemplo, en los de las manifestaciones, no hay una resolución. Lo que estamos planteando es la inminencia futura de que pueda ocurrir una violación de nuestros derechos constitucionales. ¿Cuáles son? Nuestra libertad de locomoción, nuestra libertad de industria y comercio, nuestra libertad de trabajo, porque resulta ser que dijeron que iban a cerrar todas las calles, que iban a cerrar todas las vías de acceso, por ejemplo, que se iba alguien de ustedes, Juan, que ya nos dijo que vive por este lado de San Juan y de pronto él trabaja en la zona 1. Ese tipo de acciones se presentan básicamente con esa intención. Entonces, no hay un acto reclamado. Lo que hay es la amenaza de que una actividad que, ojo, no es ilegal, es una actividad legal, ilícita, pero que tiene que tener ciertas restricciones, pueda generarnos una afectación en la esfera de nuestros derechos constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que estas entidades, en el caso, por ejemplo, de la presidencia, giren instrucciones al ministro
de gobernación, porque es quien dirige la política nacional y le tiene que dar instrucciones al ministro, vamos parafraseando lo que se podría señalar en estas acciones de amparo, en contra del ministro de Gobernación, porque él es el encargado de conformidad con la ley del organismo ejecutivo de la seguridad ciudadana, y él es el encargado de verificar que todas las vías de acceso, ya sea a pie o por medio de vehículos, no tengan ningún tipo de restricción y se pueda tener acceso a nuestros lugares de industria, nuestros lugares de comercio, nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de educación. Y luego nos vamos a la Policía Nacional Civil, porque ellos en el resguardo de la seguridad ciudadana son los encargados de verificar que no se vayan a dar eventos de violencia. Si se dan cuenta, no hay un acto que haya ocurrido que vamos a reclamar. Lo que vamos a plantear en esta acción de amparo nos sirve para analizar este mecanismo de amparo. Es un hecho futuro, pero que en esa futuridad hay una inminencia de la violación de las garantías constitucionales. Entonces, sí es importante toda esta especificación. Yo soy ciudadana, yo vivo allá en San Juan Zacatepeques y me desplazo hacia la ciudad capital, entonces me sirve toda esta relación para luego encajar esa legitimación pasiva, que es la de las autoridades a las que estoy reclamando, ante mi legitimación activa. ¿Por qué es la legitimación activa? Porque yo soy la que tiene esa soberanía, yo soy la que les da a ellos toda esta facultad de poder administrar al Estado, entonces ellos tienen la obligación de retribuírmelo como cumpliendo con estas garantías constitucionales. Pero es importante la forma en la que lo redactemos. También les digo, no tengan miedo, esto es algo que se aprende con la práctica. Esto es algo que solo van a lograr perfeccionar si leen, si buscan en la Gaceta, por ejemplo, si buscan en redes, ustedes ahora que tienen acceso a toda esta tecnología, documentos con los que puedan irse familiarizando y que tengan técnicas también de redacción. Uno muchas veces advierte a abogados, y eso lo pueden ver ustedes si se meten también a ver vistas públicas, que tienen una extraordinaria capacidad para escribir. De verdad, yo he leído unos escritos que es un deleite, incluso hasta la forma en la que los diseñan, parecen libros, les ponen guía, una cosa espectacular, pero no pueden hablar. En las vistas públicas empiezan a contar la historia completa, casi que desde que el caso empezó, quién fue el juez, cómo era el juez, que hacen una relación literal de todo el caso cuando es una reclamación ante disputas judiciales y no se centran en la razón del amparo. Pierden el plazo, porque de hecho en las vistas hay plazo, y no le hacen ver al Tribunal Constitucional cuál es el razonamiento del amparo. Hay casos que son a la inversa, que de pronto la relación de los hechos es exigua, no hay una mayor confrontación de hechos con norma, pero que a la hora de exponerlo tienen una oratoria y una capacidad de trasladar las controversias legales que llevan a la justicia constitucional, y eso permite tener un mejor conocimiento. ¿Se imaginan ustedes que ustedes puedan perfeccionar la parte de la argumentación técnica escrita y la argumentación a través de su oratoria forense? Eso sería fabuloso. Así que yo los exhorto para que lean escritos y con eso puedan ir conociendo la forma en la que se hacen estas interposiciones. Muchas de las denegatorias de las acciones tienen que ver con una deficiencia técnica en la presentación y un desconocimiento de la jurisprudencia que la Corte ha sentado. Es fundamental que señalemos, y por eso lo ven ahí subrayado en la literal F, las normas constitucionales en las cuales nosotros estamos basando este planteamiento. ¿Qué norma constitucional nos da a nosotros esa atribución como entidad pasiva o como actor, como actor activo para reclamar en amparo este resguardo constitucional? Eso es fundamental, porque recuerden que acá lo que estamos discutiendo es esos derechos que están garantizados en la Constitución. Voy a repetirlo. Normas
constitucionales. Acá la discusión no es de derecho ordinario. ¿Es importante? Sí, es importante hacer una relación de qué fue lo que ocurrió, pero lo importante es, en esa relación de lo que ocurrió, cuál es el punto en donde hay violación de la norma constitucional. El amparo no es una actividad de revisión jurisdiccional, no es una tercera ni una cuarta instancia. No va a revisar un juicio. Lo que va a revisar es en alguno de los momentos de ese juicio pudo existir una violación de garantías constitucionales, como el que nos planteaba Nínive, de este caso que llegó al sistema interamericano. Entonces, esto es fundamental en la presentación del amparo. Yo voy a pedir, si es que no nos da tiempo, que se les puedan trasladar algunos escritos bases para que ustedes puedan ir conociendo cómo es que se presenta una acción de tutela de garantías en amparo. Hay que acompañar todos los documentos. Obviamente, si me estoy presentando, mínimo la copia de mi documento personal de identificación y también los documentos, como les decía recién, si lo estoy haciendo porque ejerzo la representación de un ente jurídico, de un ente ficto. Y todos los documentos, bueno, en el caso que les decía recién, por ejemplo, si lo estoy haciendo porque hay notificaciones públicas de que hay una manifestación, y generalmente cuando son manifestaciones de gran envergadura, esto lo anuncian en medios, en redes sociales, en medios de comunicación, eso también se le puede adjuntar al tribunal. Mire, tenemos conocimiento, van a cerrar, mire, no va a poder salir ni por la San Francisco, ni por la 1 de julio, ni por el lado de, ¿por dónde más se le entra a San Juan Zacatepeques? Ni por el lado de San Pedro, Zacatepeques, ni por ningún lado. Y necesito trasladarme hacia mi lugar de trabajo, entonces necesitamos que las entidades públicas puedan garantizar que la población se movilice. Todos esos documentos que podemos acompañar al escrito es indispensable que se presenten. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver adelante. En materia de amparo, en el trámite del amparo, nosotros vamos a advertir 2 audiencias. Dos. La primera y la segunda. La primera, que es para que nos fijemos una posición de la acción de tutela que se está requiriendo. Y la segunda, para que nos pronunciemos si es que hubo evacuación de prueba. Pero hay algunos casos en donde no es necesario evacuar prueba, no es necesario abrir ese periodo de prueba, porque la prueba es documental y obra, ya está en el expediente. No se requiere que se le pida a nadie o que tengamos ese plazo para poder acompañarla. ¿Y qué tenemos con esto? Acortar plazos, hacer que las resoluciones definitivas de los casos sean más rápidas porque podemos prescindir del periodo de prueba. Insisto, acá no estamos discutiendo lo que hemos discutido en la jurisdicción ordinaria. Lo que vamos a discutir aquí es la violación de garantías constitucionales. Entonces, generalmente, la prueba tiene que ver con discusiones que permitan darle al tribunal esos elementos para evidenciar que en esa actividad jurisdiccional se cometió alguna violación constitucional. Y estas circunstancias, en la mayoría de los casos que vienen de juicios, que no vienen de la actividad de entes públicos, por ejemplo, una municipalidad o, por ejemplo, qué sé yo, una asociación de vecinos, ahí en estos casos generalmente sí se ventila prueba porque se manda a requerir. En los casos que tienen un origen judicial, como se remiten informes circunstanciados o se remiten los expedientes completos o la certificación de los expedientes, esto se puede advertir en toda esta documentación que conforma el amparo. Y obviamente las firmas del interponente del amparo y de los abogados que le auxilian o el abogado que le auxilia. Importantísimo que lleve su sello, su firma y que estas son obligaciones que nosotros tenemos como profesionales, que se adhiera el timbre profesional. Yo veía recién un caso muy interesante de amparo que se presentó en un lugar muy pequeño, en el interior del país, y el juez cuando vio el amparo dijo, qué raro, lo está firmando, o sea, lo está presentando este abogado, pero esta no es su firma.
Y lo raro, porque esa es una cuestión que se puede subsanar, es que no trae su sello. O sea, yo podría eventualmente decirle que lo subsane. Lo que no le puedo pedir que subsane, por ejemplo, es el plazo. Si lo presenta el último día del plazo y surgen circunstancias que no son subsanables, pues la cosa se complica. ¿Y saben qué fue lo interesante? Que en efecto el abogado no lo había firmado, sino que lo había firmado una colega y puso a ruego. Pero yo no sé qué le pasó, que no puso su sello, no puso ningún documento, ningún dato que la identificara a ella. Y eso generó un problema, porque al final pues no se le pudo dar trámite. Es importante que pongamos todos esos datos. El auto el acuerdo 1-2013 de la Corte también señala, y se los había dicho a ustedes el otro día, que cuando se identifica el abogado, tiene que poner su número y acompañar colegiado activo. De alguna manera, también hacer a los abogados que cumplan con esta obligación que tenemos ante nuestros colegios profesionales de tener nuestra colegiación activa. Se pide siempre que se acompañe una copia por cada una de las partes que sabemos que van a estar dentro de este litigio de amparo, más una que se usa para el tribunal. Y ahí hay disposiciones particulares, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, ahora ya lo pueden hacer a través del casillero electrónico, interponer un amparo, y por lo tanto ahí se genera el documento con todas las copias electrónicas que se envíen. Si ustedes van a la Corte de Derecho y lo llevan físico, lo que van a hacer es tomarles el expediente, escaneárselo y devolvérselo. Ese es un reto que tiene el sistema de justicia en general en Guatemala, no solamente la Corte de Constitucionalidad. Como les repito, es un ente que no está dentro de la jerarquía del organismo judicial, es también parte de las metas que tiene el organismo judicial. Yo creo va a ser bastante práctico y va a ser expedito el tema de la administración de justicia. Tienen que ir los nombres de los abogados colegiados activos, su número de colegiado, la indicación de a quienes se les tiene que dar intervención. Por favor, no olviden esto. Si sabemos que hay alguien que tiene interés en el asunto que estamos planteando, se lo tenemos que hacer ver al tribunal, para que el tribunal le pueda correr audiencia a esta persona, que se le denomina tercero interesado, se pueda imponer, señala la ley, de qué es lo que estoy reclamando en amparo y pueda fijar una posición. Hay, de conformidad con la ley, partes que son ya definidas, que tiene que darse la intervención. ¿Quién me menciona una de ellas, por favor? ¿Sería el Ministerio Público, Lic? El Ministerio Público, así es. Y hay algunos casos en donde pues, debemos de analizar si se le tiene que dar también intervención al Procurador de Derechos Humanos. Al Ministerio Público siempre se le da intervención, entonces es importante que hagamos esa designación, describir perfectamente bien el acto reclamado y señalar cuál es el contenido. Insisto, hay casos en donde no es un acto el que estamos reclamando, sino la posible afectación en acciones futuras que nos pueden afectar en la esfera de nuestros derechos constitucionales. Y señalar, acuérdense ustedes también, el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, nos señala en el artículo 10 cuáles son los casos de procedencia. Entonces ahí tendríamos que señalar nosotros cuáles son los casos de procedencia para el planteamiento de esta acción, en cuáles de esas literales que están señaladas en el artículo 10 está contenida esta acción que nosotros vamos a reclamar. O en todo caso, si es de estos casos en donde lo que hay es la futuridad o la inminencia de que pueda ocurrir una vulneración a nuestros derechos. Eso serían para decirles en términos generales, imagínense, muy generales, si nos llevó casi una clase, cuáles son los puntos que llevamos o que tenemos que detallar en nuestra acción de amparo. Nos quedaría básicamente pendiente verificar o desarrollar qué es lo que ocurre a partir de esta interposición, que les digo, no es nada complicado. Son 2 audiencias. Vamos a platicar el viernes cuáles son las posiciones que tiene el órgano jurisdiccional con relación a la primera audiencia.
y la determinación del otorgamiento o no de los amparos provisionales. Creo que esta es una de las partes que son de pronto más complicadas, que es un amparo provisional. ¿Cuál es la diferencia con el otorgamiento del amparo en definitiva y cuál es su naturaleza? Porque en realidad, repito, son dos audiencias. Yo presento el amparo, le corro audiencia a las partes, en este caso sería la autoridad que estoy reclamando, a los terceros interesados y al Ministerio Público. De esa respuesta que ellos den, que también vamos a dar algunas cuestiones particulares de esta primera audiencia, se ha pedido que se verifique la prueba o una etapa de prueba. Vamos a fijar este espacio para la verificación de la prueba. Y la segunda audiencia tiene básicamente como sentido pronunciarnos sobre la prueba y a partir de ahí la sentencia. Habrán momentos particulares que son los que vamos a ahondar el viernes sobre el auto para mejor fallar y a partir de qué momento la Corte puede emitir sentencia, que hay unas sentencias particulares que se denominan sentencias precalificadas, que es cuando ya la Corte tiene una jurisprudencia sentada sobre ciertos temas. O yo recuerdo en la clase pasada alguien me preguntaba esto de en qué momento puede la Corte, por ejemplo, suspender un amparo. La Corte puede admitir a trámite un amparo, correr las audiencias y de pronto advertir esto que decíamos recién, ay, perdón, pero usted no presentó la impugnación que tenía que haber presentado. Aquí tengo el informe ya del órgano jurisdiccional y resulta ser que su rechazo deviene de que era apelación y usted planteó reposición. Ahí no podemos, definitivamente. Entonces, ese es un momento en el que se suspende el amparo, aún y cuando se le ha dado trámite. Es el momento cuando ya la autoridad impugnada lo ha señalado. Hay casos, por ejemplo, cuando lo que busco es que la autoridad me resuelva. Recuerdan ustedes que Juan nos decía, nosotros le pedimos al alcalde de San Juan Zacatepeques que nos ayudara al comité de vecinos. Había si no recuerdo mal lo que nos decía Juan, el alcalde se comprometió con darle cemento y no sé qué otras cosas. Ellos pueden plantear un amparo para que se le dé respuesta a su petición. Imagínense que el alcalde se entera que los vecinos de Juan y él presentaron el amparo y dice, les voy a contestar ahorita y les voy a mandar de una vez el cemento. Se los manda en la mañana y en la tarde contesta el amparo y dice, ya se los contesté, ya les di todo. Esos son casos en donde por ya haberse cumplido el acto que se está reclamando, la Corte puede suspender el trámite porque lo que se buscaba fue algo que se logró sin necesidad de llegar a un amparo. Ya esto no hace falta, pierde materia. No es que se suspenda, sino que ya no tiene materia, ya no es necesario seguir con el diligenciamiento porque lo que se buscaba se cumplió. Entonces ya con esto vamos a terminar el contenido de la acción de amparo, de esta tutela constitucional de amparo, para dar ahí los detalles del examen. Van a tener, pues, su trabajo que presentaron vale 10 puntos y su asistencia vale 5 puntos. Así que todos los que llegaron y lo llevaron ya tienen 15 puntos. Y el examen vale 25 puntos. Así que nos vemos el viernes y si tienen dudas, las discutimos ese día para terminar todo el tema del amparo y si nos da tiempo platicamos del caso que nos dio Neni. Tengan buenas noches y nos vemos, que estén bien. Buenas noches.